Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. La paz de Dios sea con su vida. Vamos a iniciar esta clase, ya nuestra quinta clase de esta materia sobre teología pastoral. Teología pastoral. Vamos a iniciar orando. Amén. Vamos a iniciar orando. Hermana Herminia, ¿nos puede guiar en oración, por favor? Hermana Herminia. Doctor Buenas Douglas, noches, pastor. una preguntita. Ecuador dice ahí en su pantalla. Educador, Ah, dice. educador. Era pastor. Hermana Herminia, adelante. Amén, pastor. Gracias, Señor bendito, en esta noche, Señor. Siempre agradecerte por la vida que tú nos das. En esta noche, Señor, quiero que tú nos estés guiando, Señor, para el aprendizaje, Señor, y que también todas las personas que estamos en esta clase tengamos la serenidad del corazón para poder comprender tu palabra, Padre Celestial. Gracias por este momento y también pedirte por el pastor Douglas que tú estés siempre usándole, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor bendito. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bien, recuerden que hemos hablado la semana pasada sobre la parte de los conceptos del pecado y del pecador y hemos también iniciado hablando sobre las áreas ministeriales. ¿Quién se anima a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada? Adelante. Amén. Amén. Buenas noches, pastor, hermanos. Bueno, primero llegamos a una definición de lo que era pecado, que decíamos que pecado era una transgresión de la ley de Dios. Entonces luego hablamos de la clasificación del pecado, de lo que era un pecado original, el pecado que venía, ¿no?, a consecuencia de la caída de Adán y Eva, que veíamos en Génesis 3. Entonces ahí veíamos que podemos cometer un pecado por omisión o también decíamos de comisión. Y a causa de todo ello, de esta raíz, había una consecuencia, que era la muerte física y espiritual que nos alejaba de Dios. Y para ello, pues para reparar todo esto, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, ¿no? Lo que era la redención, y así restaurar esa relación rota. Y también hablamos del ministerio del pastor. ¿Está bien eso? ¿Sí? No sé si. ¿Sí? Entonces el pastor dice que tiene que guiar a este pecador para que pueda redimirse, ¿no? Encontrar esta redención a través de la guía, del cuidado, de lo que es el discipulado y demás, dándole consejos. Eso sería, pastor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué hace ya lo que estaba diciendo la hermana Inma? ¿Qué hace el pastor en ese trato con el pecador que, vale la redundancia, peca? Y ojo, no solamente el que está fuera de la iglesia, el que está dentro de la iglesia Amén. también comete pecado. ¿Qué hacemos como líderes? Adelante. Amén, pastor. Muy buenas noches a todos los pastores y hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Quisiera compartir también parte donde dice las implicaciones para el ministerio pastoral, una comprensión donde se hablaba de la educación de la adecuada del pecado, el cual el pecador tiene implicaciones importantes para el ministerio. Estas implicaciones incluye también cuando dice el pastor puede ser también consciente de que él mismo es un pecador y que necesita la gracia de Dios. También dice que el pastor debe ser compasivo con los pecadores. El pastor debe ser compasivo y entender las luchas. El pastor debe ofrecer el evangelio a los pecadores, ¿no? Y darle una solución al pecado. Y sencillamente el pastor tiene que también tener una parte muy importante como un ser humano,
que en alguna ocasión también fuimos tal vez pecadores. Eso sería, pastor. Ya, muy bien. ¿Alguien más se anima? Pastor, tal Adelante. vez me quedo con esa parte donde dice la responsabilidad del pastor ante el pecado y el pecador, ¿no? Hay veces, muchas veces de adentro, o sea, que estamos adentro de la iglesia cristiana, ¿no? Eh, no nos compete, ¿no? A nosotros juzgar, ¿no? El pecado que tenga, sea eh, grave o leve, como se dice, ¿no? Nosotros, como pastores o líderes, tenemos que, no tenemos que condenar, sino que escuchar y ver la manera de cómo restaurar esa vida. Pero muchas veces, hay veces en la iglesia, dentro o fuera de la iglesia, siempre uno está juzgando sin saber por qué está pasando, ¿no? El hermano. Entonces, con esa parte me quedo, pastor. Excelente. No olvidemos, ¿no? Hermano Aurelio, adelante. Buenas noches, pastor. También quiero aportar sobre, como explicaron, ¿no? Entre eso, la más fundamental es la oración, pastor. Sí, la oración es la base fundamental para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, para toda la necesidad que tiene la persona que está en pecado y que nos muestre con una palabra sólida para apoyarle o enseñarle, quizás, con nuestro testimonio, quizás llevarlo, ¿no? Para que un día que se cambie, Dios puede transformarlo. Eso sería parte de mí. Muy bien. Recordemos de que este trabajo lo hacemos hombres y mujeres, tengamos o no tengamos título de líder o de pastor o de cualquier sea el título, ¿no? O sea, no se olviden que la base bíblica, la base teológica, está en el mandato de Jesús, ¿no? Jesús nos dijo y le dijo a Pedro que cuide sus ovejas. Y eso también implica que cada uno de nosotros, por eso las implicaciones del pastorado, es que tengamos siempre, siempre presente que las personas son importantes para Jesús. O sea, nosotros no podemos estar siempre, como se dice, con el ojo al charque para acusar, 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 acusar y acusar. O sea, no, estamos aquí para restaurar, para amar, para consolar, para animar, para apoyar. Ese es lo que tenemos que hacer como líderes, líder de mujeres, líder de jóvenes, líder de niños, líder de música, líder de pandero, pastor, pastora, cualquiera sea el ministerio donde Dios nos ha puesto, eso es lo fundamental, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con lo que hemos empezado. Me avisan si se ve la pantalla, por favor. ¿Se ve? Se visualiza. Ya, muy bien. Si no pasa, me tienen que avisar, ¿sí? Si no pasa, porque a veces se queda colgado. Recordemos de que hemos dicho que las áreas ministeriales del pastor son varias, ¿sí? Son varias. Primero, la predicación y la enseñanza. Predicación y enseñanza. Y recuerden, la semana pasada dijimos de que música, predicación, escuela dominical, todo tiene que estar bajo la escritura. Si no hay escritura, es pérdida de tiempo. Si no hay escritura, si no hay Biblia, es una pérdida de tiempo. A veces uno escucha una predicación, una enseñanza llena de cuentos, que el perrito, que el gatito, que el pollito, que el pajarito, que, o sea, ¿y para cuándo la Biblia? ¿Para cuándo la Biblia? No, lo primero que tenemos que hacer, predicación y enseñanza. Lo segundo, hemos dicho, consejería pastoral. La gente viene, va a venir a la iglesia, a usted, lastimada, herida, golpeada. Recuerden que la paga del pecado es muerte, ¿no? Las consecuencias del pecado. Y hemos dicho, y con ustedes hemos reafirmado, de que no podemos volver atrás con las consecuencias del pecado. O
sea, no se puede volver atrás con las consecuencias del pecado. La señorita, el joven, la pareja que fornicaron, viene el bebé, ellos se arrepienten, no es que dejan al bebé, no es que el bebé se pierde, no es que desaparece, no es que se fumó, no, sigue, porque es la consecuencia. Dios los perdonó por el acto de pecar, de fornicar, sí, pero ¿y la consecuencia? Entonces, hermanos, la consejería pastoral es también una área en la que tenemos que trabajar, pero no podemos hacer consejería si no estamos preparados. Hay que conocer Biblia, hay que conocer Biblia. O sea, yo me topo con gente que es pastor y que no quiere estudiar. O sea, me pregunto yo, ¿qué le enseña a la gente? ¿Qué le dice a la gente? ¿Cómo anima a las personas si no quieren prepararse? No, la consejería es fundamental dentro de lo que se hace. Y tercero, que quedamos la semana pasada, el pastoreo y cuidado de la congregación. Jesús, ¿hasta qué punto ama a la gente? Juan 10:11 dijimos, ¿no? El buen pastor, ¿qué hace el buen pastor? ¿Qué hace? Su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, si usted es líder, ¿qué tendría que estar dispuesto a hacer? ¿Ah? ¿Qué tendría que estar dispuesto a hacer usted si es líder, si es pastor? ¿A dar qué? A dar la vida. Porque Jesús lo hizo, ¿eh? Porque Jesús demostró con su ejemplo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quedamos la semana pasada. 4, abra su libro, estamos en la página 19, ahí quedamos. Discipulado y formación espiritual. Mateo 28, 19 y 20. Alguien que lo lea. Mateo 28, 19 y 20. Y luego nos vamos a 2 de Timoteo 3:15. ¿Sí? Alguien, Mateo 28, 19 y 20. Adelante. Amén, pastor. Adelante. San Mateo capítulo 28, 28, 19 y 20. 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, 2 de Timoteo 3:15. ¿Alguien que ya encontró? Amén, pastor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya, muy bien. Miren, el pastor es responsable del discipulado y la formación espiritual de los miembros de la iglesia. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. El discipulado y o sea, no tiene forma de escaparse de este trabajo, ¿no? De este trabajo, porque es fundamental. Se requiere de que quien está en la labor de liderazgo esté bien preparado, esté bien cimentado, esté bien con los conocimientos bíblicos, teológicos para hacer la labor que Dios le ha encomendado. La palabra de Dios, la enseñanza, la formación, la preparación, el poder darle a la gente los recursos, las habilidades necesarias para que la iglesia crezca. Yo les pregunto, ¿qué es el discipulado? A ver, ¿quién quiere participar? Mientras voy anotando. ¿Qué es el discipulado? El Discipulado. discipulado, el discipulado es que obedece a la palabra de Dios, que se prepara a ser un
dice, predicador para que pueda enseñar lo que quieren, conocer la ¿Ya? palabra de Dios. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué es el discipulado? Discipulado es uno que aprende de su maestro, la palabra de Dios, el camino de a seguir a Jesucristo. ¿Ya, Pastor Rubén? ¿Alguien más? Uno más, a ver. ¿Qué es el discipulado? Amén, pastor. Buenas noches. Bien, mano ¿Me Kevin. escucha? Sí, Sí, sí. pastor. El discipulado para mí es guiar, instruir, encaminar al creyente hacia la madurez espiritual. ¿Ya? Bien. Ahora otra Sí, señor. pregunta. ¿El discipulado tiene graduación? No tiene. ¿Ah? No. No. No tiene graduación, pastor. No tiene, o sea, no. Discipulado es toda la vida. Exactamente, o sea, el discipulado es toda la vida. Y miren, acá nosotros nos hemos, y la mayoría de las iglesias, nos hemos encuadrado en un discipulado de un mes, en un discipulado de un libro, en un discipulado de un tomo A, B, C, de tal cosa. Y el discipulado va más allá que eso. El discipulado es guiar a los creyentes, a las personas, en ese camino de fe para que ellos se conviertan en seguidores comprometidos con Jesucristo. Y esto es una relación cercana entre el líder y los hermanos, entre el pastor y los hermanos. Si usted está como líder, por ejemplo, del Ministerio de Alabanza, ahí hace discipulado. Si usted es líder de niños, ahí hace discipulado. Si usted está encargado de adolescentes, ahí hace discipulado. O sea, no perdemos que es el guiar a esos creyentes, a niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, a caminar con quién, con Cristo, ¿eh? Eso es el discipulado. Eso es discipulado. ¿Ya? Ahora, También podemos decir, perdón, pastor, ¿puedo opinar un pedacito? adelante. El discipulado también nos implica, dice, una crianza espiritual, como decimos en Buenos Aires, semilleros de líderes. Eso, pastor. Claro. Recuerden de que este discipulado, este discipulado es vida, ¿eh? Es dar vida, es estar cerca con la gente, es acompañar a las personas, es visitarlo, es ayudarlo, es apoyarlo, es aconsejarlo, es guiarlo, es orientarlo. Eso es el discipulado. No se queda en media hora de un libro, un tomo. No es eso. No, es más que eso. Va más allá que lo que hoy en día se conoce como discipulado, ¿eh? Entonces, Pastor, también es la adelante. gran comisión, ¿no? Que da el Señor. Para nosotros es una gran comisión, el discipulado. Claro, exactamente. Ajá, lo que hemos leído, no se olviden, ¿no? O sea, la base es las palabras de Jesús. Exactamente, es la Biblia, es lo bíblico, es lo que Jesús nos ha ordenado. Por eso es que es parte de nuestra labor, es parte de nuestra labor. ¿Y esto qué implica? Algunas claves del discipulado son la enseñanza y la formación. La enseñanza y la formación. Pero ¿qué voy a enseñar si no me preparo? ¿Mm? ¿Qué voy a enseñar si no me preparo? Yo tengo que prepararme. Ustedes tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que preparar sus sermones, preparar sus bosquejos, preparar lo que van a dar. Y muchas veces se acostumbra a recalentar, como se dice, y la comida recalentada hace daño, ¿no? La comida recalentada hace daño. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que yo agarro el libro de tal persona y eso lo doy a conocer. No lo voy a poder dar como lo escribió, como lo quiere dar el autor. Y eso quiere decir que ustedes tienen que prepararse. Ustedes tienen que preparar la enseñanza, preparar la lectura bíblica, preparar
el devocional que van a dar. Eso es la clave del discipulado. El modelo para seguir. Ustedes, hermanos, ya sea que estén en liderazgo o que no estén, son modelos a seguir. Y Una pregunta, si se pastor. están preparando, ya son modelos, digamos. O sea, la gente los está mirando a ustedes. Ya, güey, él está en el seminario, ella está en el seminario. O sea, ya se convierten en modelos. Adelante. Lo siguiente, mi amado pastor, no voy a decir nombres, sencillamente es un formato que he visto en muchas personas, y aún pastores, que hubo una solicitud y me decía, no estoy preparado, me debió decir con anticipación para dar mi mensaje. Entonces, ahí nos muestra que hay falta madurez, digamos. El liderazgo viene desde hace mucho tiempo. Uno cuando sale prepara tanto para la iglesia como para salir a cualquier situación, de cualquier evento, uno tiene que estar preparado, ¿no? Y eso, lo más importante es también ser de mucha ayuda, porque como dice su palabra, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, y viene una palabra del Señor que lo utiliza para que podamos ser de bendición. Eso, pastor. ¿Ya? Siempre tenemos que estar preparados. Porque es una constante de cada uno de nosotros, ¿eh? De poder hacer el trabajo. Recuerden que hemos leído la vez pasada, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Lo otro que tenemos que tener, no se olviden, ustedes son modelos para seguir para la gente, se convierten en ejemplo, mucho más si somos discípulos de Cristo, ¿eh? Y esto nos invita a cada uno de nosotros a vivir con valores, ¿eh? A vivir con valores. O sea, el mundo exige valores, o sea, el mundo está exigiendo que la gente que vayan a trabajar en alguna empresa tenga valores. Porque cuánto más nosotros, pues, que somos seguidores de Cristo Jesús. O sea, cuánto más es la exigencia de vivir en los valores que predicamos. Mucho más que lo que el mundo exige debería ser, ¿eh? Mucho más, porque somos modelos. Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros también como área de trabajo. No olvidemos la mentoría personalizada. Esto quiere decir que nosotros como discipuladores tenemos que conocer las necesidades de las personas, sus desafíos, sus objetivos, orientarlos, guiarlos, apoyarlos y proporcionar siempre consejos específicos, específicos para las personas. La responsabilidad mutua. El discipulado también es responsabilidad mutua, ¿eh? Porque ambos tienen que crecer espiritualmente y cumplir los compromisos acordados, ¿eh? Ambos. Y desarrollar hábitos espirituales, la oración, el estudio de la Biblia, la adoración, el servicio a los demás, la hospitalidad, la generosidad. O sea, esos son hábitos que usted tiene que enseñarle a las personas dentro del discipulado. Ahora, la formación espiritual abarca también una amplia gama de prácticas y disciplinas espirituales que ayudan a la persona a profundizar su relación con Dios, ¿sí? A profundizar su relación con Dios. ¿Cuáles son estas disciplinas que tendríamos que tener? La oración, la meditación, el estudio de la Biblia, el compartir el evangelio. Usted tiene que guiarle, formarle a esa persona a que esté dispuesta para compartir su testimonio. Es lo básico, ¿no? Compartir su testimonio. El desarrollo del carácter, formación espiritual. Ya no podemos ser los mismos que hace un año, que hace 2 años. No podemos serlo. Tenemos que desarrollar el carácter.
El carácter cristiano, la virtud, la humildad, la paciencia, la bondad, el amor, son cosas del carácter cristiano que tenemos que hacer. ¿Mm? Muchas veces nos enojamos, vamos, pedimos perdón y la próxima semana estoy con el mismo enojo. ¿Dónde está el carácter cristiano que tenemos que tener? O sea, ya voy y pido disculpas como que si fuera algo rutinario nomás. No, ya tengo que dejarme de enojar, ya tengo que dejar de discutir, ya tengo que dejar de herir a la persona. Eso es el carácter, eso es el carácter. La comunidad cristiana, la formación espiritual, la gente se tiene que unir a la comunidad, a la iglesia. No olvidemos que Pablo, el apóstol Pablo, introdujo en las primeras iglesias del primer siglo el concepto de cuerpo, de comunidad, el concepto de iglesia. Y a mí me apena muchas veces que hay gente que no comprende y se pone a predicar, por ejemplo, de 1 Corintios, de 2 Corintios, de cosas fuera del contexto, fuera del contexto. Las epístolas pastorales y principalmente Corintios son enseñanzas de cuerpo, son enseñanzas de comunidad. Es Pablo diciéndole a la comunidad que tienen que hacer esto, ya dejen de pelear, ya ni uno es más que el otro. Y ojo, cuando ustedes que entienden el contexto de las primeras iglesias, se van a dar cuenta de un concepto de cuerpo, de comunidad, en un lugar donde hay esclavos, en un lugar donde hay libertos, en un lugar donde hay gente adinerada, en un lugar donde hay sacerdotes, profetas, en un lugar donde hay gente que está en el Imperio Romano y que tiene mucha autoridad. Ahí, en ese contexto, Pablo trató de incluir los conceptos de comunidad, de cuerpo y de iglesia. Hermanos, y hemos perdido eso. Hemos perdido eso. Cuando hablamos de coinonía, la coinonía es la comunidad, es el compartimiento y la conciencia de la presencia de Dios. La formación cristiana, mis hermanos, la formación espiritual, no tenemos que desenfocarnos de que Dios está en todo lugar. Una conciencia de la presencia de Dios en todo lugar, porque parece que yo salgo de la iglesia y como que ya no estoy en la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios y yo estoy o sea, aquí es interesante cuando yo tengo el concepto de presencia de Dios soberano en todo lugar donde yo estoy y donde yo voy. Y miren, parece que cuando estamos manejando el auto, Dios no está ahí o yo no estoy en la presencia de Dios. Y me desenfoco y un montón de cosas, O cuando estoy en el trabajo, pasa lo mismo. No, hermanos, tenemos que tener una formación cristiana, espiritual, de que la presencia de Dios está en todo lugar y que incluso yo llevo la presencia de Dios. Hermano, usted lleva la presencia de Dios. Y a la iglesia enseñarle, a la iglesia, a los hermanos, que ellos donde sea que estén, en el lugar que estén, ¿qué tienen? La presencia de Dios. Eso es discipulado y formación espiritual. ¿Duda, pregunta, comentario? ¿Les escucho? Pastor Douglas, Adelante. el comentario de David, podemos conversar un poquito de David. David, él decía que necesitaba su presencia y que sin su presencia no podía hacer nada. Aún le dijo, quítame todo el reinado, todo lo que tenga, pero no se aparte de tu presencia de mí. La presencia del Señor es importante, que aún en la situación que andemos, hoy que estamos viendo tantos videos y historias de lo que está sucediendo en Israel, da mucho que pensar
tenemos que tener el Espíritu Santo. No sabemos qué va a pasar con otro país o en este lugar donde estamos viviendo, pero hay que seguir orando para tener la presencia donde estemos, como dice usted, cuando hayan terremotos, inundaciones, no será solamente donde esté la iglesia, sino donde nos movamos, ahí va a estar la presencia del Espíritu Santo. Ya, muy bien. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Amén, pastor. Algo más que quería acotar sobre, por algo se dice, ¿no? Que Dios es omnipresente. Y un día me puse a pensar, pastor, por ejemplo, de un policía cuando está cerca de de un semáforo, todo el mundo, todo lo que están transitando, tienen ese temor, ¿no? A la autoridad porque está ahí presente y, y no se pasan del semáforo. Pero, y eso me puse a pensar, ¿y por qué no, por qué el humano siempre nos olvidamos de que el Dios es omnipresente y estamos pecando a menudo y Él nos está viendo en todo momento? Ese, eso se me vino ahorita a mi mente, pastor, que un Claro. día había reflexionado yo. Bien, pastor. Y eso hay que enseñar a la iglesia, ¿eh? La conciencia de la presencia de Dios en todo lugar donde vayamos. Muy Amén, claro. pastor. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y también puedo aportar, pastor, como mencionaste, ¿no? Y ser discípulo no nace, sino se hace, ¿no? Sacrificio, preparación, todo eso. Y también al paso de eso nos convierte como hombre espiritual, no ser nuevamente como hombre carnal ni natural, ¿no? Más valioso ser como guiado por el Espíritu Santo y obedecer solamente su palabra, como dice, nos da un orden y no hay otro que dar vuelta y seguir adelante, pastor, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Claro, mire, siempre le digo a la iglesia cuando enseño, o sea, ustedes tienen algo que la gente común, normal de afuera no tiene, la presencia de Dios. Y eso ya los convierte en personas amadas por Dios, cuidadas por Dios. Y si Dios los usa, imagínense, instrumentos de Dios, ¿eh? Por eso es muy importante, hermano, que tengamos en cuenta el discipulado y la formación, la generación de hábitos cristianos de nuestras congregaciones. ¿Sí? Siguiente, vamos a Pastor, administración y liderazgo. Adelante, hermana. comentar, tal vez algo, pastor, antes que me olvide. Eh, Hay cosas, ¿no? Que uno no nos olvidamos, ¿no? Como líderes o pastores o miembros. Siempre, ¿no? Cuando uno se convierte, recibe al Señor, dice las palabras y está ahí, y uno se alegra, ¿no? Recibió al Señor un salvo, hay fiesta, pero ya después acaba el culto y no sabemos la suerte del joven o la señora o la señorita. No hacemos el seguimiento, pero en ese momento todos aplaudimos, ¿no? Recibió al Señor, y en ese momento el discipulado es muy importante. No siempre tiene que ser el pastor, también puede ser un líder o alguien, ¿no? Tal vez cercano, que esté preparado. Como usted dice, todos tenemos que estar preparados, entonces no olvidarnos ese, no es hacer recibir en ese momento a las palabras, sino hacer el seguimiento a la persona, para que ese esté tomando la leche como dice la palabra, ¿no? Hasta alcanzar la comida áspera, como se dice. Eso, pastor. Ya, muy bien. Vamos a la página 21. Siguiente Pastor, punto, algo más que administración. quería acotar, pastor, Adelante. acerca de la omnipresencia. Disculpar. Es cierto, la presencia del Señor está en todo el lugar, pero también su omnisciencia todo lo sabe. Desde el pensamiento, antes que habláramos, Dios todo lo sabe. Eso también hay que tomar en cuenta, uno de los atributos de Dios que a Dios no se le puede burlar, no se le puede engañar. Eso entonces el pastor tiene que estar consciente de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y tomar en cuenta, ¿no? La omnipresencia, la omnipotencia, todos los atributos de Dios. Nada más. Claro, exactamente. Todo eso involucra el discipulado y eso, la formación, ¿no? Y ese es el trabajo de los líderes, ¿no? De cada uno, de todos, hermanos.
Administración y liderazgo, Pastor, primero de Timoteo 3, 4 y 5, alguien que lo lea. Primero de Timoteo 3, 4 y 5. Amén, pastor. Adelante. Adelante. Primero Timoteo 3, 4, 5. Que dice así la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una pregunta ahí, ¿no, ¿Ya? pastor? Entonces, esto es administración y liderazgo, ¿no? Gobierno, administrar, liderar, gobernar la casa, gobernar la iglesia, gobernar la congregación, con toda honestidad. Y mañana vamos a empezar a hablar sobre la mayordomía que tiene que tener el pastor, ¿eh? Ahí, ahí vamos a vernos también, que así como estamos aprendiendo, ¿cómo es que estamos? Entonces, recordemos de que administración y el liderazgo eclesial es fundamental para que la iglesia pueda marchar. Cuando ustedes leen, por ejemplo, anciano y obispo, está en relación con el término pastor, no se olviden eso, ¿eh? Recuerden siempre, obispo, presbítero, anciano, se refiere a la figura, se asocia con la figura del pastor, ¿sí? A la función pastoral que se tiene que tener. Eso no lo olviden. Siempre tienen que tenerlo asociado, porque hay que estar consciente de que tanto, por ejemplo, los que están en lugares de obispo o de presbítero, muchas veces como que, ay, es mayor jerarquía. No es mayor jerarquía, ¿eh? No es mayor jerarquía. Es administración, ¿ya? Es administración. Por ejemplo, el obispo o supervisor es aquel que está encargado no de ir a controlar, no de ir a ver, vos estás haciendo mal, vos estás haciendo bien, vos estás haciendo esto, aquello, no es eso, sino la de visitar, la de animar, la de apoyar también en el ejercicio de la labor administrativa que se tiene de un determinado grupo de iglesias hermanas. Por ejemplo, el apóstol Juan en Éfeso. ¿Cuántas iglesias tenía el obispo Juan, el apóstol Juan? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, ¿cuántas iglesias son? 7 iglesias. 7, exactamente. Ahora, escúcheme, no es que eran las únicas, ¿no? No es que eran las únicas. Habían en ese alrededor otras comunidades de iglesias también. ¿Mm? Habían otras comunidades de iglesias. Pero el apóstol Juan es como que está supervisando, no se olviden, ¿no? Está administrando la función de estas iglesias para que ellos marchen bien, ¿sí? Seguramente también fueron fundadas por él, ¿no? Seguramente fueron fundadas por el apóstol Juan. Pero recuerden, hermanos, la administración y el liderazgo en función del obispo, del presbítero, del anciano, del pastor, tiene que estar siempre relacionado con administrar las cosas que se tienen, las personas, administrar las partes de lo que hay en lo material, lo que hay en las finanzas, lo que hay en la economía, o sea, eso es la administración y el liderazgo que se tiene que tener dentro dentro de la iglesia. No es jerarquía, ¿eh? No es jerarquía, no es superioridad, es administración, ¿ya? Es administración. Esa persona que en algún momento, hoy en día se denomina presidentes, por ejemplo, en la mayoría, en algunos todavía siguen con obispo y presbítero, ¿ya? O sea, esa persona, su función no es la de ser más que los otros, sino es la de administrar. Su función es administrar, cuidar, velar lo que se tiene.
en personas, en cosas, en materiales, en finanzas. ¿Está claro? Administración y liderazgo. ¿Duda, pregunta? Una pregunta, pastor. Ajá. Interesante el punto que tocó usted recién en lo que es administración. Y si no fuese que estamos en el seminario, no se diría de esto, pero sí debería decirse y hacerle una fiscalización, yo creo, ¿no? Para que esto sea creciendo, porque cuando no hay la economía, cuando hay una fecha que hay que hacer el seguimiento, ¿no? En este caso, como iglesias, como estaba hablando de Juan, porque son 7 las iglesias que tenía Juan, pero aún así él estuvo sondeando y para ello recién se está tocando este tema, lo que es en el seminario. Debería difundirse este tema en todas las iglesias. Es una compartimiento, solamente un compartimiento, Pastor Ya. Douglas. Gracias. Ahora, miren, hermanos, escúchenme. Lo que ustedes aprenden acá, cada uno lo tiene que llevar a sus lugares, ¿no? O sea, yo no puedo hacer, y escúcheme bien, ¿eh? Yo no puedo hacer de manera general cosas que cada uno de ustedes lo tiene que hacer en su propio lugar o en su propia denominación. Por ejemplo, aquí hay gente de distintas denominaciones. Lo tengo, por ejemplo, al hermano Alfredo, que es de Brasil. Lo tengo al hermano Eduardo, que es de otra iglesia. Tengo a la hermana Felipa, que es de otro lugar. Tengo al hermano Teléfono, que es de otro lugar. Tenía los de Guarayos, que eran de otro lugar. Hermanos, recuerden, el seminario no está para juzgar lo que hacen sus denominaciones, ¿ya? Cada uno de ustedes va a su lugar y enseña, aplica, vela, mira, para que haya, haya mejora, ¿ya? Entonces, eso para que cada uno, como decía el pastor Francisco, es bueno eso, ¿no? De que se pueda hacer, se pueda realizar, ¿sí? Pero el seminario, ya, desde el seminario, nosotros, el director, los docentes, no podemos hacer eso, ¿ya? Somos una denominación un seminario interdenominacional. Yo quiero que lo graben bien eso. Tenemos gente de varios lugares, ¿sí? Entonces, bien lo que apunta el pastor Francisco y espero que lo hagan, porque para eso se están Pastor preparando, Douglas, ¿sí? amén. Pastor Douglas, un aporte más un poquito. El hecho de ello, nosotros venimos haciéndolo siempre y no hemos necesitado decir las cosas como tenemos, pero somos bien bendecidos, pastor, porque en la obediencia está la bendición. El dar diezmo, las ofrendas, honestamente, trae mucha bendición, pastor. A eso compartirlo nada más. Gracias. ¿Ya? Siguiente punto, sigamos Pastor, la página 22. Vamos a la página pastor, 22. Adelante, ¿quién? Pastor Douglas, muy buenas noches. Aquí Alfredo y Adelante. algo muy importante que ese punto del Timoteo que toca son muy importantes los requisitos de los espirituales, ¿no? Realmente es algo muy importante de los obispos, de los diáconos. Por ejemplo, la cualidad personal de un diácono o de un obispo, sobrio, prudente, por ejemplo, amable, Ujú. no contencioso, no avaricioso, sino amante lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante ganancias de lo nuestro, no obstinado, no iracundo. Imagina esas cualidades personales que un obispo o un diácono debe tener. Muy importante. Otro es que los diáconos tienen digno de una sola palabra o no dado a la bebida o no amante a las ganancias deshonestas. Esos son muy puntos importantes para un liderazgo o que asume Ujú. ser pastorado. Otro es en estabilidad doméstica también, marido de una sola mujer, Ujú. ¿no? Cómo cría a sus hijos creyentes, que gobierne también su casa bien, tener bajo el control de sus hijos, hospitalario, imagínate, son cualidades para poder guiar o para poder ser ejemplo en una iglesia, por ejemplo, su capacidad de dirigir es apto para enseñar, Ujú. ¿no?
entonces capaz de exhortar y refutar, imagínate, ¿no? Entonces maduro, no es cualquiera, ¿no? Maduro, no recién convertido puede ser que puede, sino debe estar sometido a la palabra, reteniendo la palabra fiel, ¿no? Que guarde la fe con una conciencia limpia y tantas cosas que está dentro de ahí de Timoteo. Realmente es una gran importancia que un líder o un pastor pueda asumir, tantos beneficios que Dios da, ¿no? Entonces Dios viene de él, vienen las cosas, entonces solo puede ser un agradecido a Dios, ¿no? Entonces en esa área, si alguno está entre nosotros y tener cuidado de esas cosas, cualidades que uno puede llevar, ¿no? Así poder ser ejemplo, yo creo que un líder o un pastor, mira, así como ellos, esas cualidades son de Cristo, entonces solo alguien siga a Cristo puede llevar estas cualidades también, ¿no? Solo eso, pastor, muchas gracias. Bien, exactamente. Mateo 5:16, alguien que ya lo tenga, Mateo 5:16. Amén, Evangelismo. pastor. Amén, Adelante. pastor. Adelante. Dice así, Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, mire, luz, evangelismo, buenas obras. El evangelio no puede estar, recuerden, hermano, el evangelio no es para que ustedes vayan y se metan en la iglesia y se hagan salero en vez de sal. No. Ustedes la vela no la meten debajo de la cama para que se arda y se queme todo. Lo llevan a un lugar alto, arriba, para que alumbre, para que se vea. O sea, la iglesia está para alcanzar a los perdidos. La iglesia está para hacer obras. La iglesia está para realizar acciones que van a glorificar a Dios. Eso es el evangelismo y el alcance comunitario. Fundamentales dentro de lo que tenemos que hacer como líderes, de lo que tenemos que hacer como líderes. Es muy importante de que ustedes puedan también reflexionar qué cosa está haciendo la iglesia. ¿Qué cosa la gente puede decir? La iglesia tal tiene esto que hace que alumbre. O no tiene nada. Lunes cerrado, martes cerrado, miércoles cerrado, jueves un estudio bíblico, viernes cerrado, sábado una hora jóvenes. ¿Qué hace toda la semana? ¿Qué hacen? ¿Sabe? A mí me dio pena, no sé si a usted también, en la pandemia, todas las religiones, católicos, adventistas, los mormones, regalando cosas para que se ayude a la gente. La iglesia evangélica cerrada. No había ninguna iglesia evangélica que saliera a decir, estamos dando estos respiradores, estamos dando esto para ayudar a que mitigue, a que la gente pueda salir de esto, o que se abra este lugar para que puedan traer a la gente aquí. ¿Sabe? Me dio tristeza ver grandes iglesias que no. ¿Dónde está la luz? Dice que tu luz alumbre delante de los hombres, dice la Biblia, para que vean que tienes obras, para que vean que haces algo. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero recuerden, la sal tiene grandes enseñanzas para nosotros, porque la sal es medicina también. La sal, un poquito de sal que da sabor también. La sal es curativa también. O sea, ustedes, hermanos, luz y sal, ¿qué hacen al mundo? Lo salan, le dan saborcito, lo curan. Son medicina para esa gente que está dolida, que está sufriendo. Pero a veces no somos eso, hermanos. ¿Dónde está el trabajo que se tiene que hacer como iglesia? A veces estamos afanados por construir templos. ¿Para qué templos si no lo van a abrir entre semanas, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué de 100 personas? Si va a estar cerrado y solo se va a abrir el domingo. Evangelismo y alcance comunitario. Esa es la labor que Dios nos ha delegado. Cuando se hizo
No sé si ustedes han leído la historia, por ejemplo, cuando se hizo la escuela bíblica hace años atrás, en el siglo XX, se comenzó en el Reino Unido, en Inglaterra, porque había niños que no sabían leer. Y la escuela dominical nació a raíz de eso, que los evangélicos en Inglaterra reunían a los niños para enseñarles a leer. Por eso es que se llamó escuela dominical. ¿Sabían eso? Y ahora tenemos eso gracias a que en ese momento, en ese tiempo, ellos quisieron ser luz para esos niños que no podían leer, que no tenían acceso a la educación, y la iglesia evangélica respondió a esa necesidad. ¿Qué hace la iglesia evangélica hoy en día para responder a las necesidades de las comunidades? No se olviden, evangelismo y alcance comunitario, hermanos. El evangelismo es buenas nuevas, buenas nuevas. El evangelismo no está supeditado a que yo le predique y venga a mi iglesia. Eso hace el político, el que va y te dice, toma acá 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina y vas a votar por mí. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos y predicamos el evangelio. Si vienen a mi iglesia, bien; si no vienen, igual. Yo compartí el evangelio. Evangelismo. Fui luz, fui sal. Ese es el propósito de la iglesia. La predicación, la relación con la comunidad. ¿Sabe la comunidad que en mi iglesia se hace esto, se hace aquello? Ofrecemos esto, ofrecemos aquello. Eventos, actividades evangelísticas. Testimonio personal a la comunidad. En esa iglesia me ayudaron, esa iglesia me dio, esa iglesia me trajo, esa iglesia me visitó, esa iglesia me llevó. Evangelismo y alcance comunitario. Salmo 102, culto y adoración. Salmo 102, ¿qué dice? Amén, pastor, así dice. Serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mire, qué lindo. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hoy la iglesia evangélica está señalada porque se ha relativizado la presencia de Dios. Se ha relativizado la presencia de Dios. El culto ya no es culto. Y ustedes ya han pasado teología del culto, algunos. O sea, el culto es venir a ofrecer sacrificio. ¿A quién? A Dios. Y ahora se ha relativizado. Ya no voy y ofrezco sacrificio. Voy a verme bien. Voy a sentirme bien. No me gustó la alabanza, me voy a otra iglesia porque la otra iglesia tiene un mejor equipo de música y tiene mejores cantantes. Porque no me sentí bien. ¿Se dan cuenta? No, aquí cantan con pista. No, mejor me voy allá porque ese está en un anfiteatro y se siente bonito, porque aquí hay bancas y allá hay asientos con cojines. Culto y adoración. Estamos enseñando a la iglesia que nosotros venimos a ofrecer culto con alegría, con regocijo, a servir al Señor a la iglesia, no a sentirme bien. No a sentirme bien. O sea, el culto y la adoración, hermano, viene de ustedes como líderes también. De ustedes como líderes, de ir y ofrecer un sacrificio al Señor. Que la gente te vea a vos como líder, que estás aplaudiendo, que estás levantando las manos, que estás adorando al Señor, que te has postrado de rodillas. A veces nada de eso. El asunto del culto, hermanos, de la adoración, no tiene que ver con el factor dinamismo que se tiene que ver en la iglesia. No hay adoración porque no hay canciones. No hay adoración porque no hay quien toque la guitarra. No hay adoración porque no hay música aquí. Mentira, mentira. La adoración es más que canciones. La adoración es más que una batería, que una guitarra. La adoración es lo que yo voy y le ofrezco al Señor.
Eso es adoración. Eso es culto. Hemos perdido el respeto al lugar, a Dios. Hemos perdido la reverencia a Dios. Muchas veces hay protagonismo en las iglesias. El escenario de la iglesia tiene que verse bonito, tiene que verse bien esto o aquello. No, adoración a Dios, culto a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar a la iglesia. Venir acá a darle lo que Dios se merece, pues, ¿no? O sea, no se merece menos que eso, que mi adoración, que mi entrega, que mi gratitud, que mi postrarme, que mi adorarle. O sea, y es un ratito, porque incluso va más allá de las cuatro paredes, va más allá. Si yo soy ama de casa, adoro al Señor lavando, adoro al Señor cocinando, adoro al Señor trapeando. Si yo soy maestra de escuela dominical, adoro al Señor enseñando. Si yo soy médico, adoro al Señor haciéndolo bien, perfecto lo que tengo que hacer. Si yo soy maestro, profesor, lo adoro al Señor haciéndolo bien, perfecto. Va más allá de las cuatro paredes de mi adoración. Culto y Pastor, ¿puedo hablar adoración. unas palabritas? Adelante. La adoración puede ser también lo que es la economía, ¿no, pastor? Tanto el diezmo como las ofrendas. Y Y cuando todo. damos de corazón y alegría, lo más importante, se abren los cielos, dice, y derrama bendición hasta que sobre y abunde. La Claro, adoración es la economía. claro, es Amén, pastor. todo. Todo es culto y adoración. Por eso es venir y entregarme a Él. Santiago 5:14. ¿Qué dice Santiago 5:14? Vamos a la página 23. Amén, pastor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Miren, acá también tenemos que cumplir con esta área de nuestro ministerio. Visitar y atender, ¿no? Visitar y atender. Ahora, las visitas pastorales, recordemos de que están en el contexto de hacer entender a las personas de que tienen que acercarse a Dios. Es una excelente oportunidad para que el pastor le predique, le evangelice, le guíe, ¿no? Hacia el camino del Señor. Y aprovechar si esa familia está reunida también a poder hablarle a toda la familia, a toda esa comunidad de, de la palabra del Señor. Sería desventajoso que el pastor no ayude, no guíe, no ore, ¿no? Sería muy desventajoso. O que el pastor en las conversaciones con la gente no conozca lo que esté sucediendo en el mundo, de lo que está pasando en la actualidad. Yo siempre les digo, por lo menos lean el periódico para saber qué está pasando, para ayudarle a la gente, para guiarlo, para orar en esas visitas, cómo puedo entablar una conversación, si no es a raíz de lo que está sucediendo en la actualidad, de lo que pasa. Esa es nuestra labor, esa es nuestra labor. ¿Mm? Preguntarle a las personas cómo están, conocer de ellos, saber qué es lo que los tiene mal, cuál es su perspectiva, cuál es su visión. O sea, esa es la visita que se tienen que cumplir. Ahora, también tenemos que no olvidar de que las visitas, ojo, no es para conceptos de política, no es para yo promoverme a algo, como se ha visto muchas veces, ¿no? Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, yo acá. O sea, no es eso. Tenemos que sacar de nuestras ideas que visitamos para eso. Yo me he topado en algunas iglesias con hermanos que incluso hacen visitas para hablar del pastor y votar pastores.
y echar pastores y hablar del pastor. O sea, esas visitas no sirven para nada. No, las visitas son para ayudar, para guiar, para orientar, para orar. Eso es la visitación y la atención a los enfermos. Efesios 4, 11 y 12, ya para terminar. Amén, Amén. pastor. Amén, pastor. Amén, ya lo tenemos. Adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya. O sea, el trabajo del pastor es desarrollar los líderes, ¿no? Identificar a los líderes potenciales, apoyarlos. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que a veces cuando identificamos a algún líder potencial, ¿qué sentimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa? Nos sentimos como que me va a quitar mi lugar. Como que, ay, no, me tengo que cuidar de este porque va a ser más que yo. ¿No será que tienen temor? Claro, por eso. Es el temor. O sea, yo no me puedo sentir así si dentro de mi iglesia hay alguien que es un líder potencial. Yo lo tengo que apoyar. Yo lo tengo que ayudar. Yo lo tengo que guiar. Si le tengo que pagar el pasaje, si le tengo que pagar el seminario, si le tengo que pagar algún lugar para que él se prepare, lo ayudo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a votar? ¿Por qué voy a tener temor o miedo? Si es mi labor apoyar, hermanos. Ahora, piensen en esto, mire. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Ustedes qué harán? Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué harán? Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Menores cosas o mayores cosas? Mayores cosas. Ahora yo le pregunto, ¿tenía miedo Jesús de que sus discípulos le superaran a él? Si él mismo le dijo, ustedes harán mayores cosas. Hermano, a veces me entristece cuando veo gente que se comporta de esa manera, ¿eh? Y lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Y yo trato de Digo que me no hacer sentir a nadie lo que yo he pasado, lo que yo he sentido, ¿eh? Si yo encuentro a alguien, un líder potencial, es mi responsabilidad apoyarlo, es mi responsabilidad ayudarlo, es mi responsabilidad decirle, vení, te acompaño, te guío, te ayudo, te apoyo, te doy. Esa es mi responsabilidad, ese es mi trabajo. Y eso es lo que Dios me va a demandar, ¿eh? Eso es lo que Dios me va a demandar como pastor, como líder. No olvidemos la mentoría de los líderes, el discipulado, la oportunidad de liderazgo práctico, darle oportunidad para que ese líder empiece a foguearse, como se dice, vení acá, enseñá, vení acá, hacé esto, vení acá, tratá de hacer esto. Eso, las oportunidades de liderazgo práctico. Darle una retroalimentación, mira, oye, creo que te faltó esto, lo podrías hacer de esta mejor manera, podrías hacerlo la próxima vez acá, esto yo noté que te equivocaste, siempre de buena manera. Eso es una evaluación y una retroalimentación. No podemos nosotros no desarrollar y equipar a los futuros líderes de nuestras congregaciones. Es nuestra labor, hermano. Es nuestra labor, es nuestro trabajo. Imagínense usted encontrarse a uno que usted le está enseñando a tocar la guitarra y resulta de que él está practique y está creciendo. Lo que a usted le costó 2 años, a él le está costando 2 meses. ¿Será que me voy a poner a llorar porque me está sobrepasando mi alumno? ¿Me voy a sentir triste? ¿Me voy a sentir mal? ¿O me voy a lograr porque yo estoy siendo el puntapié para que él sea mejor que yo? Sea mejor que yo. Ese tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra labor pastoral. Recuerden, hermanos, que estas áreas ministeriales que hemos hablado son fundamentales para
el trabajo que desarrollamos y están respaldadas por la Biblia, ¿eh? Ya han visto, cada área su versículo, cada área su base bíblica, su punto de trabajo en la que tenemos que ir desarrollando. Es nuestra responsabilidad guiar, nutrir, servir a la congregación. ¿Dudas, preguntas de este tema? Pastor Douglas, Adelante. tenía sobre un poquito entender en la expresión, lo que hemos leído Santiago. Es muy importante, pastor, Ajá. ese punto acerca porque habla del aceite ungiéndole, dice, no, no sé cómo en realidad hacían los judíos. En primer lugar, porque en el sentido de los judíos, ¿cómo que esa palabra se anunciaba? ¿Por qué ellos usaban ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Dice, ¿no? Los ancianos. ¿Está algún enfermo? Dice, entre vosotros, una pregunta. Llame a los ancianos, primero los ancianos, ¿no? Y oren. Ahí está la oración, súplica. ¿Cómo podemos nosotros entender? Este era el punto, pastor, porque muchos el texto usan de otra forma, por ejemplo. Nosotros conocemos simbólicamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Aceite. Entonces aquí no sería literalmente hoy en día estar practicando la misma que los judíos, ¿verdad? Solo eso era para poder entender, porque en realidad quien sana es Dios, Ujú. no que el aceite. Entonces sería un clamor en la oración, una súplica a Dios para que el poder sanador del Espíritu desciende y sane al enfermo. Solo eso, pastor, que ya una comprensión un poquito. Ya. Miren, es interesante aquí esto porque la figura del aceite, recuerden ustedes que no se ungía a todas las personas, ¿no? Solo eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, la unción ya, cuando Santiago, y también recuerden ustedes las epístolas pastorales, Pedro también, toma muy en cuenta de que Dios y el Espíritu Santo ya no solamente es para los judíos, y ahí lo que decía el hermano Alfredo, ¿no? Ya no es solamente para los judíos, sino que Dios en su amor y en su misericordia también le ha placido ser Dios de los gentiles, dice Pedro. Y Pedro añade algo muy interesante, ¿no? Vosotros sois real sacerdocio, mire, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, en la concepción, en la mentalidad judía de Pedro, es muy difícil que lo haya dicho si no haya comprendido la labor pastoral. Ojo, escúcheme bien, si no haya comprendido la labor pastoral que Jesús le determinó a Pedro. Y luego cuando Jesús en Mateo 28 le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí, acá hay ese abrirse a todas las cosas relacionado el aceite, también como una manera de que las personas sean judíos, no judíos, porque Pedro dice, en Cristo y Pablo dice también, en Cristo somos uno solo. Pero la figura de la unción, del ungir, siempre ha estado relacionado con la aprobación de Dios, del Espíritu para esa persona. Pero acá nosotros también tenemos que añadirle una cosa, de que Dios en su santa voluntad, si quiere lo sana y si no, no pasa nada, pues no olvidemos. Si Dios lo quiere, lo sana, si no, no. Eso es la soberanía de Dios, el poder de Dios. Recuerden de que Pastor, Pablo, el apóstol Pablo, sanó a muchas personas, muchísimas personas. Pero él le oraba al Señor y le decía, quítame esto, quita esto de mí. ¿Y Dios qué le decía a Pablo?
Él no le quitó lo que Pablo estaba padeciendo. Él le dijo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Y Pablo dice, 3 veces le pedí a Dios. Y las 3 veces me dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el contexto de Santiago tiene que entenderse desde ese lado, ¿no? Dios abriéndose a todos, que la figura del aceite no es una figura en la que si yo lo unjo se va a sanar, no viene de ese lado, ¿no? Viene del lado de que si Dios en su perfecta voluntad lo sana, bien, pero si no, también es su perfecta voluntad, ¿ya? Entonces, recordemos de que acá está el otro lado también. Cuando ustedes hacen una visita a enfermos, siempre tienen que llevarlo hacia el lado del arrepentimiento, ¿eh? Al lado del arrepentimiento, para que esa persona enferma, disfrute de qué? De la salvación, hermano. Lo principal es la salvación. No muchas veces la sanidad, la salvación. Y esa tiene que ser nuestra función en nuestras visitas pastorales, ¿eh? Cuando hay un enfermo. Cuando hay un enfermo. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Quisiera agregarle un poquito ahí, pastor, lo que estaba hablando usted del tema de Santiago. Dice en el capítulo 5, versículo 14, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, ahí entra el tema. Claro. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, lo que tiene que hacerse también, aparte de lo que está hablando usted, es confesar, ¿no? Los pecados, las ofensas, y ahí funciona, porque es un mandato, es una orden de parte de Dios. Nos mandó, no vamos a hacer todo siempre, pero los enfermos también se ungieron, pastor. Acá muchos hermanos han venido enfermos y se han sanado por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso era para compartir un poco, pastor. Claro, por Gracias. eso le decía el arrepentimiento, ¿no? Guiarlo en nuestras visitas pastorales. Bien, muy bien, hemos llegado al final. Recuerde, está el cuestionario ahí en la página 25, ¿ya? Está el cuestionario de este tema. Y mañana empezamos con el tema número ya de la página 26 sobre la mayordomía del pastor en los recursos humanos y los recursos financieros. Ajá, este va a estar bueno, ¿eh? Trate de no faltar. Recursos humanos y recursos financieros. Mañana, nuestra labor pastoral. Que Dios los bendiga. Paz, shalom sea sobre sus vidas. Chau, chau. Chao, Hasta pastor. luego.